Con los chapitos nadie se mete, y quien se atreve la paga muy caro. Estas fueron las declaraciones de los chapitos antes de destruir una de las bases de la Sedena, acabando con múltiples miembros de este grupo. Pero ¿cómo fue que lo lograron? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Todo comenzó con un aumento de la presión militar en las áreas controladas por los chapitos, especialmente en el estado de Sinaloa, donde las autoridades habían intensificado los operativos para capturar a los líderes del cártel. Este contexto de hostilidad fue percibido por los chapitos como una amenaza directa a su control territorial y a su hegemonía dentro del narcotráfico mexicano. Ante esto, los líderes del grupo decidieron planear un ataque que debilitara a la Sedena y demostrara su disposición para enfrentarse directamente al aparato militar del Estado mexicano. La base seleccionada como objetivo del ataque estaba ubicada en una zona estratégica cerca de Culiacán, la capital de Sinaloa. Esta base militar era conocida por ser un centro logístico crucial para las operaciones de la Sedena en el noroeste del país. Desde allí se coordinaban operativos contra el narcotráfico y se desplegaban tropas a puntos clave de la región. Para los chapitos, destruir esta instalación significaba no solo un golpe simbólico, sino también un debilitamiento real de las capacidades operativas del ejército en la zona. El ataque fue cuidadosamente planeado durante semanas. Según reportes posteriores, los chapitos recurrieron a su red de informantes dentro de las fuerzas de seguridad y las instituciones gubernamentales para obtener información detallada sobre los horarios, la cantidad de efectivos presentes en la base, los patrones de patrullaje y las medidas de seguridad. Utilizando esta información, diseñaron un plan meticuloso que involucraba tanto una ofensiva directa como tácticas de distracción y bloqueo para maximizar el impacto y minimizar la posibilidad de una respuesta rápida por parte de las Fuerzas Armadas. El ataque comenzó en la madrugada de un viernes, aprovechando la relativa vulnerabilidad de la base durante las primeras horas del día. Un convoy de vehículos blindados y fuertemente armados, compuesto por sicarios entrenados en tácticas militares, se aproximó a la base por rutas previamente vigiladas para evitar ser detectados. Los vehículos iban equipados con armas de alto calibre, incluyendo ametralladoras, lanzagranadas y fusiles de asalto, lo que evidenciaba el nivel de preparación y el acceso a recursos que los chapitos habían logrado consolidar. Antes del asalto principal, los chapitos ejecutaron una serie de ataques simultáneos en otras ubicaciones cercanas, incluyendo retenes militares y estaciones de policía, para desviar la atención de la Sedena y obligar a las fuerzas de seguridad a dispersar sus recursos. Estas maniobras de distracción resultaron efectivas, ya que gran parte de los refuerzos disponibles fue movilizada hacia estas áreas, dejando a la base principal con un número reducido de efectivos en comparación con su capacidad total. Cuando el convoy llegó a las inmediaciones de la base, comenzó el ataque con una intensidad abrumadora. Los sicarios desplegaron tácticas de combate urbano, avanzando en pequeños grupos y utilizando la cobertura del terreno para neutralizar los puntos de vigilancia y los perímetros defensivos de la instalación. Los primeros en ser atacados fueron los guardias apostados en las entradas principales, quienes, a pesar de resistir con valentía, se vieron superados por la superioridad numérica y el poder de fuego de los atacantes. El caos reinó en cuestión de minutos dentro de la base. Los chapitos lograron infiltrarse rápidamente en las instalaciones, destruyendo equipos de comunicación y sistemas de vigilancia para cortar cualquier intento de coordinación entre los efectivos militares. Esto dejó a los soldados dentro de la base en una posición de desventaja, ya que no podían organizar una defensa efectiva ni pedir refuerzos de manera inmediata. Mientras tanto, los sicarios avanzaban con una precisión sorprendente, atacando los puntos clave de la infraestructura militar, incluyendo depósitos de armas y vehículos. Uno de los momentos más críticos del ataque fue la explosión de un almacén de municiones dentro de la base. Los chapitos, utilizando información previamente obtenida, habían identificado este almacén como un objetivo prioritario. Colocaron explosivos en puntos estratégicos y los detonaron de manera simultánea, lo que provocó una explosión masiva que no solo destruyó el arsenal de la base, sino que también causó daños significativos a las instalaciones circundantes y sembró el pánico entre los efectivos militares. A medida que el ataque continuaba, los soldados dentro de la base intentaron organizar una resistencia desesperada. Sin embargo, la superioridad táctica y el armamento de los chapitos, combinado con la confusión generada por la pérdida de comunicación y la explosión del almacén de municiones, hicieron que cualquier intento de contraataque fuera infructuoso. Los militares enfrentaron bajas significativas,
y muchos de ellos se vieron obligados a retirarse hacia áreas más seguras dentro de la instalación, mientras los atacantes tomaban control de amplias secciones de la base. El enfrentamiento duró varias horas y las Fuerzas Armadas, a pesar de su esfuerzo por retomar el control, no pudieron evitar que los chapitos causaran un daño devastador. Al amanecer, el grupo criminal comenzó a retirarse de la base, llevándose consigo armas y equipo militar que habían saqueado durante el ataque. Antes de irse, los chapitos dejaron un mensaje claro. Pintaron grafitis en los muros de la base con frases como "El cártel manda" y "La chapiza controla Sinaloa", enviando un mensaje desafiante tanto a las Fuerzas Armadas como a sus rivales. El saldo del ataque fue devastador. Decenas de soldados murieron o resultaron heridos, la base quedó parcialmente destruida y una gran cantidad de equipo militar fue robado o inutilizado. Este evento marcó un golpe sin precedentes para la Sedena, no solo en términos operativos, sino también en términos de moral. Para las Fuerzas Armadas, la destrucción de una de sus bases por parte de un grupo criminal fue un recordatorio de la magnitud del desafío que representaban los chapitos y el narcotráfico en general. El impacto del ataque se sintió mucho más allá de Sinaloa. A nivel nacional, el gobierno mexicano enfrentó críticas por su incapacidad para prever y prevenir un ataque de esta magnitud. Las imágenes de la base destruida y los informes sobre las bajas similares circularon ampliamente en los medios de comunicación, generando indignación y preocupación entre la población. Por su parte, los chapitos utilizaron el ataque como una herramienta de propaganda, reforzando su imagen como una fuerza imparable dentro del narcotráfico mexicano. En las semanas siguientes, la Sedena lanzó una serie de operativos para intentar capturar a los responsables del ataque. Sin embargo, estos esfuerzos se encontraron con una feroz resistencia por parte de los chapitos, quienes utilizaron su conocimiento del terreno y su red de colaboradores para evadir las Fuerzas Armadas y continuar operando con relativa impunidad. La respuesta de la Sedena. Durante meses, los analistas de inteligencia de la Sedena trabajaron incansablemente para identificar los movimientos y patrones de comportamiento de los chapitos. Usando drones de vigilancia, escuchas telefónicas y redes de informantes, lograron mapear las rutas de tráfico de drogas, las casas de seguridad y los puntos de reunión donde los líderes del cártel coordinaban sus operaciones. Fue un trabajo arduo que requirió paciencia y precisión, pero finalmente comenzaron a emerger patrones claros que apuntaban a la localización de algunos de los miembros más importantes de la organización. Uno de los momentos clave en esta operación fue la interceptación de una llamada telefónica entre dos altos mandos de los chapitos. En esta conversación discutían la logística de una reunión importante que tendría lugar en una finca remota en el estado de Sinaloa. La Sedena, consciente de la importancia de esta información, desplegó un equipo especializado para vigilar la zona. Durante días, los drones y las unidades de inteligencia monitorearon los alrededores, recopilando datos sobre los movimientos de vehículos y las medidas de seguridad implementadas por el cártel. Este esfuerzo culminó con la identificación de un convoy de lujo que transportaba a varios líderes de los chapitos hacia la finca. El operativo para capturar a estos líderes fue diseñado con una precisión quirúrgica. La Sedena movilizó un grupo de fuerzas especiales, conocido por su habilidad para realizar incursiones rápidas y letales. Estas unidades, equipadas con tecnología de última generación, recibieron órdenes estrictas. Debían minimizar las bajas civiles y evitar a toda costa que los objetivos escaparan. El plan era rodear la finca en las primeras horas de la madrugada, cuando los criminales estuvieran más vulnerables. La operación se llevaría a cabo de manera simultánea en varios puntos para evitar que otros miembros del cártel acudieran en su ayuda. Cuando comenzó la incursión, los elementos de las fuerzas especiales se movieron con rapidez y sigilo, usando vehículos blindados y apoyados por helicópteros artillados. Lograron tomar por sorpresa a los sicarios que custodiaban a la finca. A pesar de la resistencia inicial, las Fuerzas Armadas lograron neutralizar a los guardias y penetrar en la propiedad. Dentro encontraron a varios de los líderes del cártel, quienes intentaron esconderse o escapar por túneles subterráneos que habían sido construidos como rutas de escape. Sin embargo, gracias a la inteligencia previa, la Sedena ya conocía la existencia de estos túneles y había desplegado unidades para bloquearlos. El resultado del operativo fue un rotundo éxito. Varios de los líderes de los chapitos fueron capturados, incluidos dos hermanos clave que manejaban operaciones logísticas y financieras del cártel. Además, las Fuerzas Armadas incautaron un arsenal impresionante que incluía rifles de asalto, lanzagranadas, equipo táctico y una cantidad considerable de drogas listas para ser transportadas.
Este golpe representó una victoria simbólica y operativa para la Sedena, pero también desencadenó una ola de represalias por parte del cártel. Los días que siguieron a la captura estuvieron marcados por una intensa actividad en las zonas controladas por los Chapitos. Sicarios armados bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y atacaron estaciones de policía en un intento desesperado por liberar a sus líderes. Sin embargo, la Sedena había anticipado esta reacción y desplegó refuerzos en puntos estratégicos para contener la violencia. Esta respuesta rápida y efectiva evitó que las represalias se salieran de control, aunque las tensiones en la región se mantuvieron altas durante semanas. Mientras tanto, los prisioneros capturados fueron trasladados a instalaciones de máxima seguridad, donde se inició un proceso exhaustivo de interrogatorios. La información obtenida de estos interrogatorios resultó invaluable para las investigaciones en curso. Los detenidos revelaron detalles sobre la estructura interna del cártel, las rutas de tráfico internacional y los nombres de colaboradores clave, tanto dentro como fuera de México. Esta información permitió a la Sedena planear una serie de operativos adicionales que culminaron con la captura de más miembros del cártel en los meses siguientes. Uno de estos operativos fue particularmente significativo. Tras analizar la información proporcionada por los detenidos, la Sedena identificó un complejo industrial en el estado de Sonora, que funcionaba como un centro de producción y distribución de metanfetaminas. Este complejo, oculto en un área remota y protegido por un pequeño ejército de sicarios, era una de las fuentes principales de ingresos para los Chapitos. La operación para desmantelarlo fue similar en su planeación al asalto de la finca, pero esta vez requirió el uso de equipos especializados para desactivar explosivos y neutralizar trampas colocadas por el cártel. El asalto al complejo resultó en la incautación de toneladas de drogas, así como en la captura de otros miembros clave del cártel, encargados de supervisar la producción de narcóticos. Este golpe fue devastador para los Chapitos, ya que no solo representó una pérdida financiera significativa, sino que también afectó su capacidad para operar a nivel internacional. Además, la captura de este líder proporcionó nueva información que ayudó a las autoridades a seguir rastreando a otros miembros de la organización. La Sedena continuó con esta estrategia de golpes precisos, utilizando la inteligencia obtenida para atacar puntos clave del cártel y capturar a más de sus miembros. Cada operación debilitaba un poco más a los Chapitos, quienes se vieron obligados a reorganizarse y redistribuir sus recursos para mantener su control territorial. Sin embargo, el daño estaba hecho, y la organización comenzó a mostrar signos de fractura interna, con algunos de sus líderes cuestionando las decisiones de los hermanos restantes. El comienzo del infierno. El régimen impuesto por la Sedena no dejaba espacio para la dignidad humana. Los prisioneros eran constantemente vigilados por guardias que no solo cumplían órdenes, sino que parecían disfrutar de la oportunidad de ejercer poder sobre estos hombres que, hasta hace poco, habían aterrorizado regiones enteras del país. Las humillaciones eran constantes. A menudo los obligaban a realizar tareas degradantes, como limpiar los baños comunes con las manos desnudas o arrastrarse por el suelo en presencia de los oficiales. Estas acciones buscaban destruir cualquier vestigio de orgullo o resistencia que pudieran albergar. La comida, o lo que les ofrecía como tal, era otra herramienta de tortura. Los prisioneros recibían raciones mínimas, insuficientes para mantenerlos nutridos. A menudo los alimentos estaban en mal estado, un método deliberado para debilitarlos físicamente. La desnutrición no solo afectaba su salud física, sino que también contribuía al deterioro de su resistencia mental, haciéndolos más vulnerables a los interrogatorios. Algunos de los prisioneros, desesperados por algo más que pan duro y agua rancia, se ofrecían a cooperar a cambio de una comida decente, pero incluso en esos casos, la recompensa nunca llegaba. Los castigos físicos eran una constante. Cada vez que un prisionero mostraba la más mínima señal de resistencia o desafío, los guardias actuaban con una violencia implacable. Los golpes eran metódicos, aplicados de tal manera que causaran el máximo dolor sin provocar heridas visibles que pudieran ser documentadas. Los bastones, las descargas eléctricas y los puños eran herramientas comunes en este sistema de tortura. A veces los prisioneros eran colgados por las muñecas durante horas, hasta que sus cuerpos se rendían bajo el peso y el dolor. En otras ocasiones, eran sumergidos en agua helada o expuestos a temperaturas extremas, todo con el propósito de debilitarlos y forzarlos a hablar. El aspecto psicológico de esta campaña de tortura era igualmente devastador.
Los prisioneros eran constantemente privados de sueño, despertados cada hora con luces brillantes o ruidos ensordecedores. Los guardias les susurraban amenazas en la oscuridad, diciéndoles que sus familias estaban en peligro o que nunca saldrían de esas celdas. En algunos casos colocaban a los prisioneros en habitaciones completamente oscuras durante días, dejándolos sin ninguna noción del tiempo o del espacio. Este aislamiento sensorial llevaba a muchos de ellos al borde de la locura. Los interrogatorios, el propósito principal de todo este sistema de tortura, eran tan brutales como los castigos. Los prisioneros eran arrastrados a cuartos especiales donde un equipo de interrogadores entrenados utilizaba métodos que combinaban violencia física con manipulación psicológica. A menudo se les hacía escuchar gritos pregrabados que simulaban el sufrimiento de sus seres queridos, o se les mostraban fotografías falsas de sus familias siendo torturadas. Estas tácticas buscaban explotar sus miedos más profundos y hacerlos cooperar. Los interrogadores no se detenían ante nada. Cualquier indicio de debilidad era utilizado como una oportunidad para intensificar la presión. Los métodos de tortura física durante los interrogatorios incluían técnicas como el submarino, donde los prisioneros eran asfixiados con agua o descargas eléctricas aplicadas a las extremidades y genitales. Estas prácticas eran deliberadamente dolorosas, diseñadas para quebrar la resistencia más fuerte. Los prisioneros que intentaban resistir se enfrentaban a castigos aún más severos, como la privación de comida y agua por días, o el confinamiento en posiciones dolorosas durante largas horas. Las heridas y lesiones se acumulaban rápidamente, pero el acceso a la atención médica era mínimo. Los guardias solo intervenían cuando el prisionero estaba al borde de la muerte, no por humanidad, sino para asegurarse de que viviera lo suficiente como para ser interrogado nuevamente. A medida que los días se convertían en semanas, los efectos de este régimen eran evidentes. Muchos de los prisioneros comenzaron a mostrar signos de colapso mental, alucinaciones, ataques de pánico, pérdida de memoria y un miedo constante a lo que les esperaba. Algunos intentaron resistir, aferrándose a su lealtad a los chapitos, pero incluso los más fuertes comenzaron a quebrarse bajo la presión constante. Los que finalmente cedían ofreciendo información a cambio de alivio se encontraban con una amarga realidad. La cooperación no significaba el fin de su sufrimiento. Los interrogadores, desconfiando de la veracidad de sus confesiones, continuaban aplicando tortura para confirmar los datos obtenidos. En algunos casos, los prisioneros intentaron quitarse la vida, desesperados por escapar del infierno en el que se encontraban. Sin embargo, los guardias estaban atentos a estos intentos y tomaban medidas extremas para evitar que los prisioneros lograran su objetivo. Este control absoluto, que les negaba incluso la posibilidad de terminar con su sufrimiento, era otra forma de reafirmar el poder del sistema sobre ellos. A pesar de la brutalidad de este régimen, la información obtenida fue crucial para las operaciones de la Sedena. Los prisioneros revelaron detalles sobre las rutas de tráfico, las ubicaciones de escondites de armas y drogas, y los nombres de colaboradores tanto dentro como fuera de México. Esta información permitió a las Fuerzas Armadas llevar a cabo una serie de operativos exitosos que debilitaron aún más al cártel. Sin embargo, estos logros no estuvieron exentos de controversias. Las tácticas utilizadas para obtener esta información generaron críticas tanto dentro como fuera de México, con organizaciones de derechos humanos denunciando el uso sistemático de la tortura y la violación de las leyes internacionales. Con el tiempo, algunos de los prisioneros que sobrevivieron a este régimen brutal fueron llevados ante los tribunales para enfrentar cargos por sus crímenes. Sin embargo, muchos de ellos estaban tan física y mentalmente deteriorados que apenas podían participar en sus propios juicios. Sus apariciones en la corte, con cuerpos debilitados y miradas perdidas, se convirtieron en un símbolo del costo humano de la guerra contra el narcotráfico, no solo para las víctimas, sino también para los perpetradores. Las acusaciones de que los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habrían financiado la campaña del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representan un escándalo de grandes proporciones, que no solo pone en tela de juicio la legitimidad de su mandato, sino que también evidencia la profundidad con la que el narcotráfico puede influir en la política mexicana.
Aunque las pruebas de estas afirmaciones son fragmentarias y en gran medida derivadas de confesiones obtenidas bajo circunstancias cuestionables, el simple hecho de que tales acusaciones circulen revela las complejas y, a menudo, turbias relaciones entre el crimen organizado y las estructuras de poder en el país. Según versiones difundidas por un interrogatorio grabado, el cual fue realizado a un presunto primo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, antes de ser decapitado, los Chapitos habrían inyectado grandes sumas de dinero en la campaña de Rubén Rocha Moya para asegurar su elección como gobernador de Sinaloa. En el video, el hombre sometido a tortura afirma que los hijos de Joaquín Guzmán no solo financiaron la campaña con varios millones de dólares, sino que también utilizaron su red de operadores y aliados para garantizar el apoyo popular, organizar eventos y distribuir propaganda en favor del entonces candidato. Este testimonio, aunque proviene de circunstancias violentas y carece de confirmación oficial, ha sido reforzado por información adicional divulgada por el youtuber Ocran Leaks, a quien muchos identifican como Damaso López Serrano, alias el Mini Leak. Este individuo, hijo de Damaso López Núñez, antiguo aliado del Chapo, tiene una historia de rivalidad directa con los Chapitos. Según Ocran Leaks, figuras clave del cártel como Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, y otros cercanos al círculo de Iván Archibaldo, habrían jugado un papel fundamental en la promoción de Rocha Moya, organizando reuniones y distribuyendo materiales de campaña. Incluso se sugiere que músicos regionales como Roberto Tapia y personalidades mediáticas como Marquitos Toys habrían participado en actos proselitistas financiados por el cártel. La posible participación de El Nini, un operador cercano a los Chapitos, ha sido señalada como crucial en estas supuestas actividades. Se le acusa de haber utilizado su influencia y red de contactos para movilizar recursos y asegurar que las comunidades bajo el control del cártel de Sinaloa apoyaran la candidatura de Rocha Moya. Según los informes, estas acciones incluyeron desde la entrega de propaganda hasta la organización de eventos en áreas rurales y urbanas de Sinaloa, donde el cártel tiene una presencia significativa. Otro nombre mencionado es el de Jimmy Fernández, quien habría fungido como escolta principal de Iván Archibaldo y también habría sido clave en estas operaciones. Fernández supuestamente organizó reuniones con líderes locales, empresarios e incluso personalidades influyentes del estado para garantizar el éxito de la candidatura de Rocha Moya. Estos encuentros habrían servido para consolidar alianzas políticas y económicas que favorecieran al cártel, asegurando que los intereses de los Chapitos estuvieran protegidos bajo el nuevo gobierno. En este contexto, el papel de José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, también es digno de mención. Según las acusaciones, este individuo habría coordinado la logística detrás de muchas de estas operaciones, incluyendo la distribución de dinero en efectivo para financiar actividades de campaña y el manejo de reuniones privadas donde se discutieron estrategias para consolidar el apoyo a Rocha Moya. Estas reuniones, presuntamente realizadas en propiedades vinculadas al cártel, habrían sido fundamentales para garantizar el éxito de las iniciativas proselitistas. El uso de músicos como Roberto Tapia, una figura prominente en el género regional mexicano, también plantea preguntas importantes sobre cómo los cárteles utilizan la cultura popular para influir en las comunidades. Según las acusaciones, Tapia habría actuado como un intermediario cultural, ayudando a atraer a simpatizantes y a reforzar la imagen positiva de la campaña de Rocha Moya. Aunque no hay pruebas concretas de su participación consciente en actividades ilícitas, su nombre asociado a estos eventos resalta la intersección entre el narcotráfico, el entretenimiento y la política. El supuesto papel de Marquitos Toys, un influencer conocido por su contenido relacionado con la cultura sinaloense, añade una capa contemporánea a estas acusaciones. Como figura popular en redes sociales, su participación habría sido estratégica para conectar con una audiencia joven y asegurar un apoyo más amplio en plataformas digitales. Aunque Marquitos Toys ha negado cualquier vínculo con actividades criminales, su nombre sigue apareciendo en relatos sobre el alcance de los Chapitos en la campaña electoral. Estas acusaciones plantean una serie de preguntas fundamentales sobre el alcance y las implicaciones de la influencia del narcotráfico en la política. Si bien los cárteles han utilizado históricamente tácticas de intimidación y violencia para mantener el control de sus territorios, la posibilidad de que también estén financiando campañas políticas muestra una evolución preocupante en su estrategia. Al apoyar a candidatos que les son favorables, los cárteles no solo aseguran protección e impunidad, sino que también obtienen accesos a recursos del Estado y la capacidad de influir en la formulación de políticas públicas. Un mensaje que le costó la vida.
Lo que inicialmente comenzó como un susurro en las sombras del narcotráfico se transformó rápidamente en una bomba de tiempo, destapando los oscuros lazos entre el crimen organizado y la política en el estado. Sin embargo, esta filtración, aunque reveladora, no solo trajo consigo un aluvión de atención mediática, sino que también selló el destino de quien se atrevió a exponer estos secretos. El hombre que decidió hablar, conocido en los círculos criminales como Iván, era un miembro de bajo rango del cártel de Sinaloa. Según fuentes cercanas, Iván había sido un operador en las filas de los Chapitos durante varios años. Su papel era el de un intermediario entre los sicarios de alto rango y las redes logísticas del cártel, facilitando el flujo de dinero, drogas y órdenes. Aunque no era uno de los grandes nombres dentro de la organización, su cercanía con algunos de los contactos clave que manejaban los recursos del cártel le otorgaba un conocimiento crucial sobre las operaciones de los Chapitos y su creciente involucramiento en la política local. Sin embargo, lo que podría haber sido una vida común para un miembro de su estatus, pronto se convirtió en un camino lleno de decisiones peligrosas y fatales. En un giro inesperado, Iván comenzó a sentirse incómodo con las acciones que su facción del cártel estaba tomando. Los rumores sobre el financiamiento de campañas políticas, las ejecuciones selectivas y el uso de figuras públicas para consolidar poder le hicieron cuestionar su lealtad. Cuando comenzó a darse cuenta de la magnitud de la corrupción que los Chapitos estaban patrocinando, especialmente el hecho de que su propio cártel estaba contribuyendo directamente a la campaña de un gobernador, algo dentro de él hizo clic. Las implicaciones de esta corrupción, de ser reveladas, no solo afectaban a un gobierno local, sino que también ponían en peligro la estabilidad del país, pues el narcotráfico ya no era solo un monstruo que se alimentaba de la violencia y el control territorial, sino que ahora también tejía su red a nivel institucional. Fue entonces cuando Iván, en un acto de desesperación, decidió actuar en una serie de grabaciones anónimas que envió a varios periodistas investigativos. Reveló información clave. A través de un youtuber conocido como Oakland Leaks, que se había hecho famoso por divulgar secretos relacionados con el narcotráfico y sus conexiones políticas, Iván filtró las pruebas que implicaban directamente a los Chapitos en el financiamiento de la campaña de Rubén Rocha Moya. Las fotos de los políticos involucrados, las conexiones con músicos regionales y figuras clave como Marquitos Toys y los pagos millonarios destinados a asegurar la victoria electoral fueron parte de la información que desbordó la paciencia del cártel. Con la ayuda de estos documentos y videos, la prensa comenzó a exponer un lado oscuro de la política mexicana que hasta ese momento había sido cuidadosamente desconocido. La prensa, aunque reticente al principio, finalmente aceptó que la filtración tenía demasiados detalles que coincidían con hechos ya conocidos, y la información encajaba dentro del contexto de la corrupción política en Sinaloa. Los medios nacionales y locales publicaron artículos, aunque con una cautela palpable, dado que hablar de la intervención del narcotráfico en la política significaba abrir una caja de Pandora. Lo que no sabían en ese momento es que la valentía de Iván tendría un costo personal incalculable. Iván, al hacer pública esta información, sabía que estaba sellando su destino. En los círculos del cártel, las traiciones se pagan con sangre, y el simple hecho de haber expuesto la mano oculta de los Chapitos era un acto considerado una de las peores ofensas. Las filtraciones comenzaron a llegar a la policía, y los periodistas que se encargaron de investigar y difundir los detalles se enfrentaron a amenazas de muerte. A medida que la presión sobre los Chapitos aumentaba, también lo hacía la vigilancia sobre Iván. El cártel no tardó en tomar medidas. Iván fue localizado en una de las zonas rurales de Sinaloa, donde se encontraba escondido. Un equipo de sicarios enviado directamente por los Chapitos lo capturó en una operación relámpago. Según los informes de fuentes cercanas, antes de su muerte Iván fue sometido a un interrogatorio extremadamente violento. Lo torturaron para obtener más información sobre las filtraciones, pero lo más probable es que también lo hayan castigado por haber osado traicionar a su propia organización. En las horas previas a su ejecución, Iván estuvo retenido en un lugar clandestino, donde sufrió una serie de maltratos brutales. La violencia y el terror se manifestaron en su rostro cuando fue grabado en el último video que circularía en redes sociales. En el clip de menos de un minuto, Iván, cubierto de sangre y con signos de golpizas, aparece en un interrogatorio. Lo que en principio parecía un simple ataque de los sicarios hacia un traidor, se convirtió en un espectáculo macabro.
En el video, Iván, con la voz temblorosa y apenas en capacidad de articular palabras, confirma la veracidad de las filtraciones. Admitió haber proporcionado información sobre el financiamiento de la campaña de Rubén Rocha Moya, mencionó a varias figuras involucradas y describió cómo el dinero de los Chapitos había sido destinado para influir en las elecciones, asegurando que el cártel no solo tenía poder territorial, sino también político. Con la grabación del interrogatorio como prueba de su culpa, la sentencia de muerte de Iván fue inevitable. La última imagen del video lo muestra siendo decapitado, una imagen brutalmente explícita, que fue difundida entre sus propios compañeros y en las redes sociales. La muerte de Iván, sin embargo, no pasó desapercibida. En las semanas posteriores, las filtraciones continuaron circulando, y más periodistas comenzaron a investigar los vínculos entre los Chapitos y el gobierno de Sinaloa. La presión pública y mediática aumentó, y lo que comenzó como una simple denuncia aislada se convirtió en un escándalo nacional. Pero el costo de exponer la verdad fue alto. En este contexto, la vida de Iván terminó, y con su sacrificio muchas de las conexiones entre el crimen organizado y la política comenzaron a salir a la luz, aunque con la pesada sombra de la violencia que aún persiste en las calles de Sinaloa. La respuesta de la prensa. La revelación de los vínculos entre los Chapitos y la campaña del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desató una tormenta mediática sin precedentes en México. La prensa, alimentada por el dramatismo de la filtración y la brutal muerte de Iván, el supuesto miembro del cártel que expuso la información, entró en un frenesí de especulaciones y acusaciones. Los titulares reflejaban una mezcla de indignación y pánico. Si el narcotráfico había logrado infiltrarse en las elecciones de Sinaloa, ¿cuántos otros políticos en cuántos otros estados podrían estar trabajando de la mano con los cárteles? Los periodistas, analistas políticos y figuras públicas comenzaron a señalar lo que muchos temían, pero rara vez se discutía en público: la posibilidad de que las estructuras del gobierno estuvieran profundamente infiltradas por el crimen organizado. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Era Rocha Moya el único caso? ¿Qué otros gobernadores, senadores o presidentes municipales habían aceptado dinero de los cárteles para financiar sus campañas? ¿Hasta dónde llegaban estos lazos? Y lo más inquietante, ¿qué impacto real tenían estos acuerdos sobre las decisiones políticas y la seguridad en sus regiones? El escándalo creció exponencialmente cuando algunos medios recordaron incidentes anteriores en los que políticos mexicanos habían sido vinculados con el narcotráfico. Casos como el del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de trabajar con los Zetas, y el de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, extraditado por lavar dinero del cártel de Juárez, fueron citados como evidencia de que la colusión entre narcotráfico y política no era una novedad, sino una realidad sistemática que se había perfeccionado con el tiempo. El caso de Rocha Moya se convirtió en el símbolo de una discusión mucho más amplia. La prensa nacional y extranjera comenzó a investigar no solo su campaña, sino también otras elecciones recientes en estados afectados por el narcotráfico. Cada artículo, columna de opinión y reportaje especulativo parecía aumentar la sensación de que el narcotráfico no era solo un factor externo que aprovechaba la corrupción política, sino una fuerza que influía directamente en quien llegaba al poder y cómo gobernaban. Uno de los puntos más discutidos fue la falta de controles efectivos para evitar que el dinero del narcotráfico se infiltrara en las campañas políticas. Analistas argumentaron que los cárteles tenían los recursos y la infraestructura para financiar campañas enteras sin ser detectados, gracias a redes de lavado de dinero y alianzas con empresarios corruptos. Los mecanismos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, INE, aunque robustos en teoría, eran fácilmente burlados en la práctica. Esto permitía que los cárteles no solo apoyaran candidatos, sino que también compraran su lealtad, asegurándose de que, una vez en el poder, estos políticos trabajaran en su beneficio. La participación de figuras públicas como Marquitos Toys y músicos regionales en la campaña de Rocha Moya, según las filtraciones, intensificó el debate mediático. Los medios comenzaron a examinar el papel de los influencers y artistas en la legitimación del poder de los cárteles. Algunos reportajes investigativos mostraron cómo los cárteles utilizaban estas figuras para construir una narrativa de normalidad y aceptación social, atrayendo a sectores de la población que de otro modo podrían haberse opuesto en su control territorial. En este contexto, la prensa también comenzó a cuestionar el papel del gobierno federal en el combate del narcotráfico. Se plantearon preguntas incómodas sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la posibilidad de que algunos funcionarios de alto rango estuvieran siendo complacientes, sino abiertamente cómplices con los cárteles. ¿Era posible que el dinero del narcotráfico no solo estuviera influyendo en los gobiernos estatales, sino también en decisiones a nivel federal?
Algunos medios incluso sugirieron que esta era una de las razones por las cuales los operativos contra el cártel de Sinaloa parecían ser menos agresivos en comparación con los dirigidos contra otros grupos como el cártel Jalisco Nueva Generación. La cobertura mediática alcanzó su punto álgido cuando periodistas comenzaron a recibir amenazas de muerte por parte de grupos criminales. Varias redacciones fueron objeto de intimidaciones y algunos periodistas optaron por dejar de cubrir el caso, temerosos de las repercusiones. Sin embargo, otros se aferraron a su labor, argumentando de que era crucial seguir investigando y exponiendo estos vínculos, incluso a riesgo de sus vidas. Este ambiente de peligro constante añadió un nuevo nivel de tensión al debate, subrayando la dificultad de combatir al narcotráfico en un país donde incluso quienes informan sobre sus actividades se convierten en blancos. En paralelo, algunos políticos intentaron desviar la atención de las acusaciones. Oficialistas defendieron a Rocha Moya, argumentando que no había pruebas concluyentes de su complicidad y que las filtraciones eran un intento de desprestigiar a su administración. Otros, en cambio, aprovecharon el momento para señalar que este caso era solo la punta del iceberg y exigieron investigaciones más amplias sobre la influencia del narcotráfico en la política. A pesar de las divisiones partidistas, parecía haber un consenso general en que este escándalo había puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema político mexicano frente al poder corruptor de los cárteles. En medio de esta crisis, la población observaba con una mezcla de incredulidad, indignación y resignación. Las redes sociales se llenaron de comentarios que iban desde el escepticismo hasta la furia, con ciudadanos exigiendo justicia y pidiendo una mayor transparencia en las elecciones. Sin embargo, también hubo un fuerte sentimiento de impotencia, ya que muchas personas consideraban que, aunque las acusaciones fueran ciertas, era poco probable que los responsables enfrentaran consecuencias reales. A medida que el escándalo avanzaba, se comenzaron a filtrar nuevas informaciones sobre posibles vínculos entre otros políticos y los cárteles. Algunos reportajes señalaron que campañas en estados como Tamaulipas, Jalisco y Michoacán también podrían haber recibido financiamiento ilícito. Estas revelaciones no solo ampliaron el alcance del debate, sino que también generaron un clima de paranoia en el ámbito político, con candidatos y funcionarios apresurándose a desmarcarse de cualquier relación con el narcotráfico. Finalmente, el impacto del escándalo sobre la percepción pública del gobierno fue devastador. Muchas personas comenzaron a cuestionar si era posible que algún político llegara al poder en estados controlados por el narcotráfico sin el apoyo, directo o indirecto, de los cárteles. Esta duda no solo erosionó la confianza en las instituciones, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre el futuro de la democracia en México. ¿Cómo se puede garantizar elecciones libres y justas en un contexto donde el crimen organizado tiene los recursos y la voluntad de influir en el resultado? El frenesí mediático en torno a este caso subrayó una realidad incómoda. El narcotráfico no solo es un problema de seguridad, sino también una amenaza directa a la gobernabilidad y la integridad democrática de México. Aunque las investigaciones continuaron y algunos periodistas lograron sacar a la luz más detalles sobre la relación entre los cárteles y la política, quedó claro que este era un problema estructural que requería soluciones mucho más profundas y sostenidas. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.